desearle un feliz Día del Padre a todos los papás de nuestra iglesia, de las iglesias y a los papás que nos están viendo a través de las redes sociales. Y también no queremos dejar de recordar a los que en este día no pueden estar por diferentes motivos con sus papás, ya sea porque la crisis de la pandemia no se lo permite o quizás porque ya no está físicamente con ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad, como les decía, de volver a encontrarnos para terminar el capítulo 3 de la segunda carta a los Corintios. Y quiero compartirles con ustedes en esta mañana. Vamos a ver el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿sí? Vamos a ver qué diferencias Pablo nos va a estar enseñando a través de la palabra de Dios, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y vamos a ver 4 ideas o 4 temas dentro de este texto antes de concluir el capítulo 3 de Segunda de Corintios. Le ruego, le pido, que está usted del otro lado, que aproveche, si nos está escuchando, si nos está siguiendo, mejor dicho, en la serie de predicaciones, que vaya leyendo, vaya adelantando la lectura de la segunda carta a los Corintios, porque eso le va a ayudar a cada vez que estamos pasando por los textos, repasar por medio del sermón. Y además, si usted tiene preguntas acerca de lo que estamos enseñando o acerca de lo que estamos compartiendo, por favor, no dude en dejarnos su comentario aquí en la parte de los comentarios, o enviarnos un mensaje privado. Si también quiere hacerlo, estamos dispuestos a responderle lo antes posible. Puede hacerlo por Instagram, por Facebook o a través de disponible para que usted haga esto. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a compartir en esta mañana desde el capítulo 3, desde el versículo 7 hasta el 18, y vamos a terminar esta carta, este capítulo 3 de la segunda carta de los Corintios. Y vamos a encontrar en esta sección, como les decía, el contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Vamos a leer los versículos 7 hasta el 11 primero. 7 hasta el 11. Dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Pablo empieza a introducir en esta parte del capítulo cuánto más gloriosa es la gracia, cuánto más glorioso es el nuevo pacto. Dice Pablo el ministerio de muerte. ¿Por qué estuvo mal que Pablo llamara al antiguo pacto el ministerio de muerte? No. ¿Por qué? Sabemos que merecemos la muerte por nuestros pecados. La ley nos muestra que somos merecedores de la muerte a causa de nuestros pecados. Entonces, como dice Romanos capítulo 7, versículo 5, dice: las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto. Pablo está hablando de la muerte que el pecado produce en nuestras vidas. La ley fue dada para que entendiéramos
nuestra condición de pecadores. La ley fue dada por Dios para que entendiéramos su santidad y su justicia, y para que entendiéramos que por nuestra naturaleza no había suficientes obras que yo pudiera hacer para satisfacer la santidad de Dios y la justicia de Dios. Por eso Pablo está mencionando el antiguo pacto, o llamando al antiguo pacto el ministerio de muerte. El ministerio de muerte. Dice que fue con gloria. Fue con gloria. Había una gloria asociada a la promulgación de la ley. Había una gloria asociada al antiguo pacto. Había una gloria asociada a ser un pueblo escogido por Dios. Y es interesante pensar que aunque el nuevo pacto o el evangelio no llegó de la misma manera, con truenos, con relámpagos, con una voz de Dios tronando, sí llegó a través de Dios mismo encarnado, proclamando con su voz las buenas nuevas. Proclamando con su voz las buenas nuevas. Dice entonces, Pablo está diciendo, si el antiguo pacto reflejaba la gloria de Dios, si los representantes o el representante mayor del antiguo pacto, a quien Dios le encargó las tablas de la ley, Moisés, reflejaba la gloria de Dios en su rostro, de tal manera que no lo podían mirar la gente del pueblo, cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu. Si el antiguo pacto, el cual trajo muerte, tuvo gloria, la gloria del nuevo pacto es aún más grande, porque el ministerio del Espíritu trae vida. El ministerio de la muerte, o el antiguo pacto, trae la muerte porque nos muestra que estamos, como dice la palabra de Dios, Pablo dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, el antiguo pacto era un ministerio de condenación, era un ministerio en el que se mostraba nuestra justa condenación por nuestros pecados, pero el nuevo pacto es un ministerio de justificación, dice Pablo. Porque, mira versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Cuánto más eminente, cuánto más grande es la gloria que encontramos en el nuevo pacto. El pacto de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Es más glorioso el nuevo pacto que el antiguo pacto. El antiguo pacto fue glorioso, pero el nuevo pacto es aún más glorioso. Como podríamos compararlo como el brillo del sol y el de la luna. ¿Sí? El antiguo pacto, la luna brilla, pero el sol aún brilla mucho más. La gloria es mucho más eminente. Y además de que este nuevo pacto es mucho más glorioso que el antiguo pacto, además es mucho más abierto hacia todas las personas que el antiguo pacto. Mire versículos 12 hasta el 16. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El velo se quitará. Así que teniendo, dice Pablo, tal esperanza. La
esta es la gloria del nuevo pacto, esto es lo abierto del nuevo pacto. El nuevo pacto trae esperanza. El antiguo pacto nos mostraba nuestra justa condenación, nuestro pecado, y el nuevo pacto nos trae esperanza a través de Cristo Jesús. Pablo dice que va a hacer uso de mucha franqueza, o sea, va a ser totalmente franco, totalmente abierto, no les va a ocultar nada. Pablo dijo anteriormente en los capítulos anteriores y en la parte anterior de este capítulo que él no estaba adulterando nada, que ellos no estaban adulterando el evangelio, que ellos estaban predicando la verdad, más allá de lo que las personas creyeran o no creyeran. Moisés usaba un velo con el que se cubría para que la gloria no resplandeciera y las personas pudieran verle. Para que los hijos de Israel, dice el texto, no fijaran la vista en Moisés, en el hombre o en algo que iba a perecer, sino que fijaran la vista en el Dios vivo y verdadero. Que no se concentraran tanto en el rostro de Moisés que brillaba y que esa gloria que tenía el rostro de Moisés iba a finalizar, iba a terminar en algún momento, sino en la verdadera gloria que es la gloria de Dios, de la que a través del nuevo pacto podemos disfrutar. Pablo es totalmente franco con los hermanos de la iglesia de Corinto y debemos ser totalmente francos con las personas en el pueblo hebreo o en el pueblo judío. El guía que tuvimos en el viaje a Israel nos escuchó hablar con franqueza acerca de nuestra fe y acerca de los puntos en común que hay entre las creencias del pueblo judío y nuestras creencias. Nos escuchó hablar con franqueza y hablarle del Evangelio, y les ruego sus oraciones por él. Se llama Reuben, y él habla de la Biblia, y él nos aclaró que cuando el pueblo de Israel dice la Biblia, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Y nosotros pudimos tener la oportunidad de hablar con Reuben y compartirle nuestra fe con toda franqueza, con mansedumbre, como dice la palabra de Dios, pero con franqueza. Y algo que nos da un poquito de esperanza de que Dios está obrando en esta vida, es que Él nos dijo que todavía no podía creer, todavía no, pero que estaba dispuesto a escuchar. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Pero lo que Pablo, volviendo al texto, está diciendo es no fijar la vista en las cosas que son perecederas. Y hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue con el mismo velo, no puede creer en Jesucristo como el Mesías. Una de las cosas que nos explicó Reuben es que el judío, el hebreo, no puede creer en un Dios que muere. Dios no puede morir. Entonces ellos no pueden entender que si Jesucristo era el Hijo de Dios, el Dios vivo, hecho hombre, Él no podía morir. No pueden creer en un Dios que muere. No está en su cultura, en su manera de pensar. No pueden creer. Entonces está ese velo no descubierto. Ese velo que todavía, dice ahí, les queda, el cual por Cristo es quitado. Entonces, cuando las personas escuchan el mensaje del Evangelio, sean judíos o sean gentiles o no judíos, el velo que hay en los ojos de las personas es quitado y pueden creer en el Evangelio y ver la verdadera gloria de Dios. No la gloria de los hombres o su propia gloria, sino la gloria de Dios. Entonces, dice ahí Pablo,
que el entendimiento de ellos se embotó, se llenó, se nubló, no podían entender. Como les decía recién, ellos no pueden creer, no pueden entender que Dios muera y vuelva a vivir. Eso no puede pasar, Dios no muere. Dios no muere. ¿Hay muchos judíos que creen en el Señor hoy en día? Sí, amén. Porque se han dado la oportunidad de escuchar la verdad de la palabra de Dios y han vuelto la vista hacia el mensaje del Evangelio y se han vuelto a Jesucristo, y entonces a través de Jesucristo el velo ha sido quitado. El velo ha sido quitado. Dice ahí Pablo que es un velo puesto no sobre los ojos, sino sobre el corazón de las personas. Es un velo puesto sobre el corazón de las personas. Y oiga, no solo el pueblo de Israel, como les decía recién, tiene este velo puesto. Nosotros, los no judíos, también vivimos nuestras vidas muchas veces con ese velo puesto en nuestros corazones. Esa es la tremenda necesidad que todos tenemos de Cristo, porque dice ahí Pablo que Cristo es el que quita este velo. Cristo es el que quita este velo. El único que tiene el poder para quitar el velo que está sobre nuestros ojos, sobre nuestro corazón, que no nos deja ver a Jesucristo, es Cristo mismo, a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. Dice versículo 15 entonces: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan a Cristo, el velo se quitará. Cuando nos convertimos a Cristo, el velo de nuestro corazón, las escamas de los ojos que Pablo tenía después de haber tenido un encuentro real y personal con Jesucristo, y que al completarse la obra en la vida de Pablo por medio de la salvación, esas escamas cayeron, él pudo recuperar la vista, y así como era un tremendo perseguidor de la iglesia, Pablo se transformó en el principal, o en uno de los principales promotores de la iglesia del primer siglo. Uno de los misioneros que más iglesias fundó en Asia Menor y uno de los más ardientes defensores del Evangelio de Jesucristo. Entonces, hasta ahora pudimos ver que el nuevo pacto es aún más glorioso que el antiguo pacto. Pudimos ver que el nuevo pacto es más abierto, más franco, más sincero que el nuevo pacto, que el nuevo pacto es más sincero, más abierto, sin engaños. Y además ahora vamos a ver, entrando ya en los últimos 2 versículos de este texto, que el nuevo pacto nos ofrece una libertad que el antiguo pacto no nos ofrecía. Dice versículo 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pablo está citando el libro de Éxodo en esta porción. Dice: donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. La forma de pensar de Pablo es que cuando Moisés falleció y se fue a la presencia del Señor, él ya no necesitaba ese velo. Él ya tenía libertad del velo, podía ver realmente, presencialmente a Dios. Él tenía toda la libertad para disfrutar de Dios. El templo tenía un velo que separaba la presencia de Dios de la presencia de los hombres. Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario, rompió ese velo
y abrió el acceso de cada ser humano a la presencia de Dios. Cuando entendemos que somos pecadores, que merecemos el justo juicio de Dios, y le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y que nos salve, Él nos da esta nueva libertad porque el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Entonces tenemos la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros y tenemos una libertad que ninguna persona del antiguo pacto pudo ni puede disfrutar. Tenemos la libertad debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos la libertad para escoger lo que es correcto. Dice la palabra de Dios que cuando no tenemos el Espíritu Santo, no entendemos y no tenemos la libertad de escoger lo bueno. Nuestro corazón está inclinado de continuo al mal. Y muchas veces hasta se justifica en nuestras razones el mal que hacemos. Pero cuando Jesús viene a vivir en nosotros a través del Espíritu Santo, realmente encontramos verdadera libertad para escoger lo bueno, porque tenemos discernimiento, tenemos entendimiento entre lo que está bien y lo que está mal. Pablo no está diciendo que tenemos ahora libertad para hacer cualquier cosa. Una licencia de haga lo que usted quiera, usted tiene libertad en Cristo. Tenemos la libertad para escoger hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos la libertad de escoger hacer lo mismo que Jesucristo hizo. Tenemos la libertad de hacer exactamente, o la libertad de seguir exactamente las pisadas de Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios a través de nuestras oraciones. Tenemos libre acceso a la presencia de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Sabe? Las personas en el Antiguo Testamento tenían que ir a una sinagoga, rogar y esperar que un maestro abriera un rollo, leyera el rollo y explicara este rollo a las personas. Hoy usted y yo tenemos el Espíritu Santo y tenemos total libertad para acceder al conocimiento de Dios y tenemos el mismo entendimiento. Si usted y yo tenemos el Espíritu Santo viviendo en nosotros, usted y yo podemos entender la palabra de Dios. Él nos da el entendimiento para entender que estamos libres de la ley del pecado y de la muerte, que estamos libres del infierno, que estamos libres de la ceguera espiritual, de la dureza del corazón, que estamos libres de escoger el pecado, que estamos libres para escoger caminar por donde Jesucristo caminó, caminar en las pisadas de mi Maestro, en las pisadas de nuestro Maestro. El nuevo pacto es más glorioso, el nuevo pacto es más franco y abierto, y el nuevo pacto nos ofrece una libertad. Y para terminar con versículo 18, el nuevo pacto es transformador en nuestras vidas. Transforma nuestras vidas. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Qué privilegio que tenemos los cristianos de disfrutar de la intimidad con el Señor. Una relación personal transformadora. Y esto no es algo de algunos cristianos privilegiados
o de algunos líderes. Esto es algo que cada hijo de Dios puede disfrutar y puede hacer crecer en su vida. Una relación íntima con Dios. Una relación creciente y personal. Por eso Pablo dice a cara descubierta. Recuerde que dijo en versículo 16, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Todos nosotros tenemos el velo quitado, podemos entender, podemos llegar a ver la gloria de Dios. Su gloria obrando en nuestras vidas a través de la gracia y la misericordia de Dios. Estamos viendo un reflejo de lo que es la verdadera imagen hoy en día obrando en nuestras vidas, pero tenemos la esperanza de que veremos a nuestro Redentor, que veremos cara a cara a nuestro Dios. Mientras vivimos la gracia de Dios y crecemos como discípulos de Jesús, somos transformados. Nuestra vida cada día es diferente al día anterior. O debería ser cada día diferente al anterior. Porque estamos siendo transformados. Pablo le escribió a los Filipenses en capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay un día de mi vida que sea el mismo hombre que era el día anterior. Dios está avanzando y avanzando y avanzando, transformando mi vida. Y me ha dejado el encomiendo o la encomienda o el mandato de compartir estas verdades con todos y cada uno de los que Él me dé. Predicar el mensaje del Evangelio a las personas y a los que Él me dé, como dijo Jesucristo. Dios no quiere que yo pierda tiempo con ellos. Dios quiere que les comparta estas verdades transformadoras y que ellos puedan ver mi testimonio, una vida transformada que está impactando en otras vidas transformadas, para que a su vez ellos impacten sus vidas transformadas en otras vidas transformadas. Cristo dejó este modelo discipular desde que Él vino. Lo enseñó a sus discípulos, los apóstoles, y a todo el resto de los discípulos que también le seguían, y ellos lo hicieron con los demás. Por eso es tan importante que nos adentremos en la Escritura y que veamos las verdades espirituales y que no demoremos en compartir el mensaje del Evangelio con las personas y que nos involucremos personalmente en una vida discipular con ellos para que ellos puedan crecer como discípulos de Jesucristo. Mi vida puede ser transformada, su vida puede ser transformada. ¿Cómo puede ser transformada? A través de su íntima comunión con la palabra de Dios, a través de que usted y yo crezcamos cada día más y más en el conocimiento de la palabra de Dios y en la aplicación práctica en nuestras vidas cada día. Dice que cada día somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada día somos transformados más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Cada día empezamos a ver y conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo. Cada día nos vamos pareciendo más a Jesucristo. O deberíamos cada día parecernos más a Jesucristo. Este proceso de transformación no es una obra que ya está completa. Como les dije, Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios va a ir completando la obra. Por eso la vida discipular es un proceso. Por eso el Evangelio o el entender el Evangelio y pedirle a Jesucristo que venga a vivir en nuestros corazones y que nos salve, no es la meta de las personas. Es el comienzo, es el punto de partida de las personas.
Es el punto de partida de las personas. El Espíritu Santo es quien hará la obra, es quien nos dará el acceso a la presencia de Dios y es quien hará la obra transformadora a través del nuevo pacto. Esta obra transformadora de Dios, en esta obra transformadora de Dios, nuestra parte es agradecer a Dios por su infinita misericordia, agradecer a Dios por su gracia inmerecida y obedecer los mandatos, los mandamientos de Dios y vivir nuestras vidas tratando de ser cada día más conformes a la imagen de Jesucristo, depositando toda nuestra confianza en Él. Quiero terminar en esta mañana animándoles a buscar a Jesús. Si realmente no estás 100% seguro, 100% seguro de que tenés una relación personal con Jesucristo, íntima con Jesucristo, te animo, te invito a que nos dejes ayudarte a saber cómo tener una relación personal con Jesucristo. Contactanos, mandanos un mensaje, déjanos un comentario, contactanos a través de los números de WhatsApp. Queremos ayudarte a que puedas tener una relación real y personal con Jesucristo, puedas disfrutar de la verdadera vida abundante que Jesucristo ofrece, de la verdadera libertad que Jesucristo ofrece, y no de la falsa libertad que el pecado te ofrece. Si ya sos un hijo de Jesucristo, entonces dice la Biblia que sos un discípulo de Jesús. Tenés que crecer como un discípulo de Jesús. Estamos dispuestos a ayudarte a crecer como un discípulo de Jesús. Te animamos a contactarnos para ayudarte a crecer como un discípulo de Jesucristo. Te animamos a que te acerques a la palabra de Dios y veas que una de las palabras que más asociada está a la vida de lo que hoy nosotros llamamos creyentes es la palabra discípulo. Jesucristo la mencionó más de 250 veces asociada a la vida cristiana, y la palabra creyente mucho menos. Y siempre estuvo asociada alrededor de 20 veces. Y siempre estuvo asociada a las personas que tenían la fe en Cristo o no tenían la fe en Cristo. Pero las personas que tenían la fe en Cristo, Él no las llamó creyentes, las llamó discípulos. Entonces, si sos un creyente en Jesucristo y tenés 100% seguridad de que tenés una relación personal con Él, debes crecer como un discípulo de Jesucristo. Estamos dispuestos a ayudarte a crecer como un discípulo de Jesucristo. No dudes en contactarnos, en enviarnos tus preguntas, tus consultas. Si tenés alguna pregunta sobre lo que estamos compartiendo de la palabra de Dios, estamos también dispuestos a resolver o a ayudarte con estas consultas. Una vez más, damos gracias a Dios por esta oportunidad y antes de despedirme, quiero orar por cada uno de los que están del otro lado. Vamos a orar. Padre, querido Dios, te doy gracias una vez más por tu palabra. Te ruego por cada uno de los que han visto este mensaje, que estés obrando en sus vidas y estés transformando sus vidas. Padre querido, te ruego también en manera especial por los papás en este día, los que ya te conocen y eres su Salvador, que puedan guiar a sus hijos hacia Cristo, hacia tu Hijo. Padre, y los que aún no te conocen, que puedan entender que necesitan
de Jesucristo para poder guiar a sus hijos en la verdad. Te ruego una vez más por cada uno de los que vieron y escucharon este mensaje y descanso en vos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que tengan una muy buena semana. Recuerden, cualquier pregunta, consulta, contáctenos a través de Facebook, a través de Instagram o a través de nuestro número de WhatsApp. Dios les bendiga. Buena semana.